Pues nuevamente qué gozo reunirnos para cerrar un pequeño ciclo en el estudio del libro de los Hebreos. Pero les tengo una noticia, y es buena la noticia. No es el final, es apenas el principio. Porque después de haber leído y escudriñado un poquito esta carta en el contexto de toda la palabra, porque toda la palabra es íntegra, porque Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Sin embargo, el llegar al final, a esta parte muy sólida, muy práctica, muy aterrizada para nosotros, nos habla de un principio de decisión de que quiero seguir en el camino. No va a ser fácil. Y esto nos lo dice clarísimamente el autor de Hebreos. No es fácil. En nuestra carne no es fácil. En el Espíritu lo podemos. Y esto es lo que agrada al Señor. Esto es lo más hermoso, ¿no? Que agrada al Señor. Vamos a orar, mis hermanas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, porque no hay otro nombre en el cual nos podamos dirigir a ti confiadamente, Señor, sabiendo que tú prestas ese oído y esa atención de papá hacia nosotras, Padre. Nos dirigimos a ti, Dios eterno, para que tú abras nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento, Dios, y nos lleves, Señor, más allá de lo que aún nuestra misma alma necesita, Señor. Te ruego en el nombre de Jesucristo que nos permita, Señor, hacer este pequeño cierre, Padre, que sabemos que es el comienzo. Es el comienzo, Señor, de un compromiso real contigo. En el nombre de Jesucristo, porque es en ese nombre en el cual de verdad estamos fundamentadas, estamos fortalecidas y estamos, Señor, hechas para ti y para tu servicio. En ese nombre, Señor, te damos gracias porque hoy, Señor, tú santificas las palabras que recibimos en nuestro corazón y tú las haces poderosas para que traspasen, Señor, hasta nuestros tuétanos y disciernan, partan el alma del Espíritu y nos enseñen, Dios eterno, cuán compromiso, cuán equipados estamos, Señor, si estamos en Cristo Jesús para caminar contigo. En el nombre de Cristo te alabamos y te bendecimos y te damos gracias porque tu Espíritu Santo está en medio de nosotros. Amén. Capítulo 13. Sí. Empieza pues con el sello, con la exhortación en pleno. ¿Cuál es? Permanezca el amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. Es la materialización de todo lo que vimos anteriormente. De la fe, del Cristo superior a todo, es la materialización. ¿Por qué? Porque mi primera relación es vertical con mi Señor, reconociéndole, exaltándole, ¿sí? Entregándome directamente, personalmente, y después viene la forma horizontal, que es la extensión de ese amor, el amor fraternal. El amor fraternal con nosotros. Vemos que todo el capítulo nos va a exhortar, todo el capítulo nos va a hablar en términos muy generales ahorita, después nos vamos a los detalles. Este capítulo, vamos a verlo, nos exhorta a las virtudes cristianas, nos exhorta a la firmeza doctrinal, nos llama a no olvidarnos y a sostenernos sobre ese Cristo inmutable, incambiable, no cambia, es el mismo quien se ofreció para dirigir nuestra vista ¿hacia dónde? Hacia esa meta ulterior. No es hacia los objetivos personales, sino mucho más allá, a la Jerusalén celestial. Eso es lo que quiere jalar precisamente Cristo. Mira allá, más allá. También
vemos aquí un autor que se reconoce necesitado porque también pide oraciones, también saluda, ¿sí? Y bendice. Entonces vemos este capítulo muy lleno de esta parte muy fraternal y muy aterrizada ya en la práctica. Vamos a los primeros tres versículos, pero les voy a dar los primeros 6 versículos de Hebreos 13. Vamos a leerlos. Dice: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como presos juntamente con ellos, y de los afligidos como también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso es en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, mas a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Y el 6 dice: de manera que podamos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Vemos estos primeros 6 versículos, nos hablan totalmente de la comunión espiritual con el prójimo. Es una comunión, primeramente tiene que ser espiritual. Muchos de nosotros siempre estamos esperando la comunión primero material, ¿sí? Que el convivio, que la comida, que el apapacho, que el dinero, que... No, primero tiene que haber esa comunión espiritual. Y solamente puede venir del saber que Cristo lo hizo por y para nosotros. Y Él es mi ejemplo. Y entonces yo voy a proyectar, siendo imitador de Cristo, decía Pablo, imitar esa actitud de Cristo hacia mi prójimo. El primer versículo nos habla del amor fraternal, la comunión con los hermanos en Cristo. Esto no quiere decir que no voy a tener comunión con otros, con los inconversos, no, ciertamente, más no en el pecado. Pero sí voy a tener comunión para aprovechar y compartirles y dar testimonio y bendecirles, ¿verdad?, en lo mejor que hay en mi vida. Pero la comunión con los hermanos es una comunión difícil en nuestra carne. Es una comunión a la que nos exhorta el autor de Hebreos. Acuérdense que inicialmente esto iba dirigido a judíos convertidos. Los judíos son muy unidos entre ellos, muy unidos, y lo sabemos. Es bien sabido cómo es la comunidad, cómo se apoyan, cómo se levantan. Sin embargo, entre ellos también se dan sus cocos. Hay serias diferencias entre ellos. ¿Por qué? Porque son humanos, no porque son judíos. Porque igual nosotros en una familia vemos distancias, vemos diferencias de caracteres, de personalidades, de formas de ser, de vivir, de administrar. Luego entonces el Señor de verdad hace aquí una exhortación a través del Espíritu Santo al amor fraternal. Un amor que es una comunión espiritual primeramente. Alguien que me busque Romanos 12:10 para afirmar esta palabra. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Fíjense nada más. Pablo, no se sabe si Hebreos lo escribió Pablo, aunque tiene mucho de Paulino, pudo haber sido algún discípulo de Pablo que lleva el sello de Pablo encima. Sin embargo, Pablo mismo, de su puño y letra, él nos exhorta: amaos. A ver, ¿quién tiene 1 Tesalonicenses 4? Nada más para 4 del 9 al 10. A ver, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¡Wow! ¿Así? Sí, por favor. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Ok. El énfasis está en el 9 y el 10. Dice: no tendría que decirles nada. No tendría que añadir a los hijos de Dios acerca del amor fraternal.
¿sí? Quiero hacer aquí un paréntesis. Rápidamente quiero participaciones muy concretas, se los pido. ¿Qué no es el amor fraternal? ¿Con qué pudiéramos confundir el amor fraternal? Con el eros. Por ejemplo, el amor eros. ¿Sí? El amor sensual, eso no es amor fraternal. El amor interesado, porque también el eros va sobre el interés. A veces no nada más de la carne, pero sí el interés pues sobre las cosas materiales, ¿no? Eso es un amor codicioso. Ese no es amor fraternal. ¿Qué más no es el amor fraternal, mis amadas? O que podemos confundirlo en nuestra carne. El fileo, ¿no? El convenenciero. Es un amor convenenciero. El amor fraternal no es el que se trata de mí. Cuando se trata de mí, no es amor fraternal. Tan así de fácil. Cuando se trata de satisfacerme, que me den a mí, que oren por mí, que se compadezcan de mí, que lloren por mí, conmigo, que me entiendan, que me obedezcan. Cuando se trata de mí, ya no es fraternal. El amor fraternal da. El amor fraternal piensa en el prójimo, se ponen los guaraches del prójimo. El amor fraternal, ¿sí? Es Corintios 13. Bueno, esa ya la habíamos dejado a un lado. Sin embargo, el amor verdadero, fraternal, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, ¿sí? No tiene envidias, no codicia, no presume, no busca lo suyo, no es egoísta. Cuando se trata de mí, cuando yo espero del otro, ya no es amor fraternal. Yo sí amo a todos mis hermanos, pero nadie me saluda. Empieza por saludar a los demás. Porque estamos esperando, de verdad, porque esa es nuestra naturaleza, mis amados. Esa es nuestra naturaleza. Y de verdad, tan cortita la palabra como nos dice aquí, permanezca, es decir, que se quede, que habite el amor fraternal. No que sea nada más el dominguito en la mañana. Qué lindas todos somos, ¿verdad? Bien cristianos, bien hermanos. Pero nos salimos de ahí, viste a la hermana. Ya el amor fraternal desapareció en automático, ¿sí? Entonces nos habla aquí, el Señor trae otras citas, no nos vamos a detener. La comunión entre los hermanos en Cristo es una práctica fundamental. Pensemos en un cuerpo. Somos un cuerpo en Cristo. ¿Quién es la cabeza? Cristo. El pastor. Cristo. ¿Tu conocimiento? Cristo. No, es Cristo la cabeza. Luego entonces los demás somos un cuerpo. Veamos a nuestro cuerpo. Salvo en casos de una enfermedad mental y espiritual muy poderosa, muy fuerte, vemos que alguien atenta contra su propio cuerpo. Hasta el suicidio. A lastimarse, a cortarse, a drogarse, a comer de más, ¿sí? A dejar de comer, a no atenderse, a no tomarse un medicamento o a no bañarse, qué sé yo. A tatuarse. A tatuarse, bueno. ¿Sí? Pensemos en las cosas que a veces yo misma no hago o hago de más para contra mi cuerpo. Ahora pensemos en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Ni en mis locuras más grandes me tatuaría. Bueno, ni en mis locuras o en mi desesperación o en mi comprensión del cuerpo de Cristo lastimaría yo y dejaría una marca en alguno de mis hermanos, porque es parte del cuerpo. Y dejarle una marca, un dolor, una mala memoria, es dejarle un tatuaje. ¿No es cierto? Entonces, si somos así con nuestro cuerpo, pero tenemos que meditar solamente guiados por Jesucristo. ¿De acuerdo?
Entonces permanezca el amor fraternal. Tenemos los versículos 2 y 3. Ahí regresamos a Hebreos. Es hermoso como ahora nos habla de esa comunión espiritual. Primero fue con el amor fraternal y luego ese amor fraternal va más allá. La hospitalidad. La hospitalidad es fundamental. De hecho, desde el Antiguo Testamento, Isaías 58 habla acerca del verdadero ayuno. El verdadero ayuno es el que da, el que visita al enfermo, el que le da hospedaje. Ahora, hospedar no necesariamente nos vamos a circunscribir, aunque sí significa eso, a tenerlo y que duerme en mi casa. Sí. ¿Qué es esto, por ejemplo? La hospitalidad es, me recibes en tu casa con gozo y con alegría de corazón. Me recibes dándome un tiempo. Eso es hospitalario. ¿Sí? Te necesito, nos vemos ahorita, aunque sea en la calle, en el parque, en el café. Eso es hospitalidad. ¿Sí? El teléfono, no el mensajito, por lo menos que oiga tu voz. ¿Sí? Eso es hospitalidad. ¿Qué dice tercera de Juan 5:8, mis amadas? Ay, perdón, no tiene 5, que estoy diciendo. Sí, tercera de Juan, versículos Del 5 al 8. del 5 al 8, perdón, sí, yo estoy diciendo, lo leí. Del 5 al 8, ¿qué dice? Amado, ¿quién lo Del lee? 5 al 8. Y ahora te ruego, señora, ¿esa? Sí. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndome un nuevo mandamiento. ¿Estamos en el 5? No, esa no es. Ah, esa es segunda. Es Tercera. Tercera, sí. Amado fielmente. Gracias, Ruth. Amado fielmente. fielmente haces todo lo que haces para con los hermanos y con los extranjeros, los cuales han dado testimonio de tu amor en presencia de la iglesia, a los cuales si ayudares como conviene, según Dios harás bien, porque ellos partieron por amor de su nombre, no tomando nada de los gentiles. Nosotros pues debemos recibir a los tales para que seamos cooperadores a la verdad. Oye, dar hospitalidad. Dar hospitalidad a alguna persona y especialmente al que no es de mi casa. Nosotros tenemos un dicho muy arraigado: ¿dónde que ni de mi familia es? Sobre todo si se trata de la familia política. Pero también, ¿Sí? ¿quieres conocer a Andrés? Vive con él un mes. No, bueno, eso es cuando ya se te queda más de un mes ahí en tu casa, hermana. Entonces ya tienes que echarlo fuera en el nombre. La hospitalidad nos habla aquí quiénes deben ser inicialmente hospitalarios. Pues los que nos ven, por ejemplo, los pastores. Dice en Timoteo que los servidores somos los primeros. ¿Sí? En una reunión de servidores decían los hermanos: no, es que ustedes tienen que abrirse más para que los conozcamos más. Por ejemplo, una vez fuimos a su casa y nos dieron de comer, pues como eso. Le digo, todos aquí conocen mi casa y han ido repetidas ocasiones, no se las estoy contando. Yo soy feliz de tener gente en mi casa. Yo nunca en 4 o 5 años, 10 años que llevas en la iglesia, he ido a tu casa. Sí. Entonces ahí es cuando, sí, nosotros debemos dar ejemplo. Tú en tu casa, con tus hijos, si tú esperas que tu hijo sea hospitalario, el papá y la mamá tienen que ser hospitalarios. ¿Cómo recibes a las visitas? ¿Cómo recibes a la gente? ¿Cómo recibes una llamada telefónica? ¿Sí? Aunque sea de esas aburridas y molestas, ¿sí? Habla de Banamex, que para ofrecerle que ¿no? Ya empezaste. Pero el chico está haciendo su trabajo. El del call center está haciendo su trabajo. Y además son tremendos porque te sueltan sus rollos y tú quieres espera, no los puedes interrumpir porque se les corta, ¿no?
Entonces ya te sueltas todo y lo escuchas todo. No, pero Usted dígame, ¿sí acepta la oferta? No, mi amor, te agradezco toda la información que me diste. Yo sé que nos quitó tiempo, yo sé, pero hasta en eso yo lo he aprendido. Yo era muy cortante porque constantemente están llamando, están ofreciendo, si te ofrecen un volante en la calle, recíbelo. Y si es de la bruja, pídele más. Espérame. Para tirarlos, para que no reparta más. Pídele más para que tú los destruyas y no reparta tantos. Nadie dijo amén. Está bien. Practíquenlo. Hay que ayudar. Sí, claro. La hospitalidad. Aquí nos habla de algo muy hermoso, que en esa hospitalidad, y esto lo hace de verdad el Espíritu Santo para animarnos. Si quizá en una de esas hasta un ángel estás atendiendo. ¿Quién atendió a un ángel, por ejemplo? Abraham. ¿Quién más? Gedeón, ¿no? Les atendieron. Isabel, Lot. luego María, Juan, el ángel Zacarías, ¿no? El ángel. Sí, Sí, pero que lo haya atendido, hasta le prepararon de comer y paz. Entonces, sí, quizá, porque dice, eran varones, ¿no? Pero sabían que de parte de Dios venía una palabra. ¿A quién estás hospedando? ¿Sí? Dar honra a quien honra merece. Y no es por el mérito que traes, sino por lo que Cristo hizo por ti, tú lo haces por otro. ¿Tú te merecías lo que Cristo hizo por ti? No. ¿Tantito siquiera? No. Ay, pero yo no soy tan mala. No. Yo no me he portado mal, yo no soy criminal. No, mala nadie. No nos merecíamos nada y Cristo nos recibió. Ni judíos éramos, hermanas. Y Cristo abrió las puertas para nosotras, extranjeras y advenedizas, todas. ¿Cómo entonces nosotros no poner en práctica esta hospitalidad hermosa? Y además nos dice, si quizás hasta ángeles estés hospedando, atendiendo, ministrando, no porque lo necesiten, porque son seres espirituales al servicio de Dios y de nosotros. Pero quien es edificado eres tú, porque el Señor está presente ahí. Tenemos el versículo 4, regresando ahí a Hebreos 13, nos dice el versículo 4, ahí nos está hablando, sigue siendo la comunión espiritual, y nos está hablando, del amor familiar. Yo les dije que este capítulo se iba a meter hasta la cama. Nos está metiendo. Y ya le ganó la risa, hermana, ya se descubrió. El amor de Cristo debe ser practicado en el alma de nuestra casa. Y en nuestra casa hay dos altares, dos lugares de verdad que deberíamos considerar que deben ser sagrados. Uno es la mesa, ahí no se pelea, ahí no se hacen cuentas, ahí no se ve, se checa el Facebook, ahí no se atienden llamadas, ahí se convive con la familia, se habla, se perdona, se sonríe, se comparte y se da gracias por lo que estamos tomando. Y el otro altar es la cama matrimonial. Ahí no es para pelear. Ups. Ni para guardar. No, si no me peleé, pero desde la tarde se la guardé. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice el Señor. Sí. Sea el lecho sin mancilla. ¿Qué dice Romanos? Vamos a Romanos 1, por favor. Versículos. Vamos a leer, déjenme leerles a partir del versículo 1:24. 1:24. ¿No qué? Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia, a las concupiscencias y a las concupiscencias de sus corazones, a que deshonrasen entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por siempre.
Dice, voy a leer hasta el 27, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que era contra naturaleza, y de la misma manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Hasta parece la legalización de lo que hay ahorita, ¿verdad? Ahora ya esto ya está permitido. Ajá. Simplemente son preferencias. Pero el hecho sin mancilla nos habla claramente de la limpieza y la pureza de la proximidad con el esposo. Yo siempre he comparado de una manera muy concreta mi relación entre Dios y con mi esposo como una escalera, de estas escaleras que pones para subir, como una escalera. Se imaginan, son paralelas. ¿Y cómo son los peldaños? Es decir, los lazos que unen, los puntos de unión y de relación entre un poste y el otro, pues son derechos, ¿no? Rectos. ¿Qué quiere decir? No son chuecos. Ah, no, pues es que con mi esposo, al Señor sí lo adoro mucho, entonces tengo acá, y a mi esposo pues hasta que se porte bien, ¿no? Y entonces tengo un peldaño así de lado. ¿Qué clase de escalera voy a ser yo de testimonio para otros? Para que otros conozcan al Señor. Siempre es en paralelo, a la misma altura a la que estás amando en lo terrenal, estás sirviendo, estás honrando en lo terrenal, no por mérito, sino por naturaleza restaurada. A tu esposo, sea como sea, en la misma medida estás a la altura con el Señor. A mí no, ahora sí que no le vengamos a Dios, porque a veces venimos con Dios, Señor, yo te adoro, te alabo, y llega el, háblale a mi lomo. No puede ser, no existe coherencia, no existe congruencia, mis amados. Y yo sé que es difícil, porque no es en la carne, pero mi carne restaurada se convierte en espíritu vivificante. ¿Sí? Mi carne anulada, ¿qué dice el Señor? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Pero también nos habla de que sí, me vas a seguir, pero ahí está tu viejo en la cama. El hecho sin mancilla. El hecho sin mancilla implica muchas cosas. Esto no es un curso de matrimonios, pero algún día será interesante tocarlo. Nos habla acerca de la dignidad del hecho sin mancilla, del no negarse unos a otros, del no tener ni violencia, ni pleito, ni desacuerdo, ni resentimientos, ni silencios que son parte del resentimiento, ni perversiones, porque eso es el hecho sin mancilla. Bueno, con tal de que esté tranquilo y todo, bueno, pon la película esa rara. No, mis amadas. Por eso les leí este pasaje en Romanos, porque de ahí el brinco a la perversión absoluta, bueno, no hay absoluta, ya desde que empieza ya es pecado y ya es ofensa contra Dios, porque Dios mira ese pacto que hicimos delante de Él. Dios mira en esa cama, ¿sí? Nuestra proximidad, nuestra reconciliación, la restauración, la unión, ¿sí? Entonces, no se trata nada más de contar años de casados, de aguantarnos y casi nos aplaudimos y nos hacemos un monumento. ¿Sí? Sí, lo sé, mi amada. Yo mañana cumplo 40 años. Pero no se trata de decir que bárbara, no, hombre, está con 10. No, al contrario, yo creo que pasé con 6 en estos primeros 40. De verdad, pero el Señor hoy me dice, sea tu lecho sin mancilla.
Porque después del hecho viene la mañana siguiente, sin mancilla, y viene restaurada y viene diferente. Vamos aprendiendo, y no importa la edad. Pues tú puedes decir, ay, eso está bien para los recién casados, para el honeymoon, para la luna de miel. No, esto es en todas las etapas de nuestra vida. Decía un pastor ya ancianito, todavía antes de que muriera su esposa, de que enviudara él, y dijo, no, dice, ya se fueron los hijos, luego mi esposa y la menopausia y todo, y dice, y hermanos, y que viene el avivamiento. Aleluya. El hecho sin mancilla no solamente se trata de sexo, se trata de comunión, de intimidad, de diálogo, de entrega. Sí, como dice, de amor de Corintios 13, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. Sí. Pero yo no sé qué sientes, por ejemplo, cuando haces tu cama. A mí me encanta hacer mi cama. A mí. Y no me gusta, y tengo quien me ayude, pero no me gusta que me hagan mi cama. A veces, pues por necesidad salgo temprano, pero a mí me gusta hacer mi cama. Sí. Y ver, estirarla, ¿verdad? Y saber que está limpia. Y veo las sábanas, no, ya hay que cambiarlas. Hay que estirarla bien, no dejarla toda arrugada. De verdad, porque es lo que va a albergar la esencia de mi familia. ¿Sí? Donde le damos gloria a Dios. Un matrimonio sin mancilla le da gloria a Dios. Y de ese versículo 5 regresamos a Hebreos 13, versículos 5 y 6. Ahí nos habla, otro detalle, y que también ahí dice la relación, la comunión espiritual, pero es la relación correcta con las riquezas, con los dineros, ¿verdad? Que dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, sin codicia, contentos con lo que tenéis. Y dice el Señor que no nos desamparará. Amén. Tenemos esa confianza. Pero si sabemos contentarnos en lo mucho, claro que nos contentamos en lo poco. ¿De verdad? No cuando teníamos, cuando trabajabas antes, eso es no contentarse. Nuestra relación directa y correcta con las riquezas, con la administración de lo que de todas maneras no viene del marido, ni de mi trabajo, ni de la herencia que recibí, viene de Dios. Todo es del Señor, de hecho nada es nuestro. Tan. Y tú eres mayordomo. ¿Cómo lo administras? Si a mí me dan a administrar, si llegara ya a ser contador, no soy contador y qué bueno que no soy, pero si yo llegara a administrar una empresa ajena, ¿verdad? Yo no le diría al jefe, oye, qué mal, ¿cómo que nada más tienes esto ahorrado? No, qué mal. Yo no le puedo decir eso, porque ese es su dinero y él es el que lo está administrando. Pero él es el que lo está, administrando a través de mí. Pero a mí no me toca cuestionarlo. ¿Cuántas veces cuestionamos a Dios con respecto a las cosas económicas? Señor, tanto que he trabajado injustamente y te he orado para que me paguen más y para que mi esposo de verdad prospere. Y aquí mismo hemos orado. Y a veces tal vez no ha habido una respuesta como yo la espero. Pero tú te sientas a la mesa 3 veces al día. Y dice ahí claramente, no te dejaré ni te desampararé. Es una certeza, esa es mi comunión espiritual. Si yo tengo primero una comunión directa con el Padre, tengo una certeza. Abro el monedero, pero primero ya tuve comunión con el Señor, entonces la proyecto al monedero. Y casualmente, de verdad yo no sé si usted, ahorita, y yo creo que les he planteado esta pregunta, mentalmente, abran su refri, ahorita como lo tienen. Lo vemos bien. Yo no, es. Abre tu refri, ¿ya lo viste? Más o menos cómo acomodaste, qué trajiste, lo que tenías abierto en semanas.
Abre tu despensa. Algunas que la abren así, hay otras que la abren así. Está cualquiera que sea el tamaño de tu despensa. ¿Para cuántos días tienes para comer? Di un número, dime un número. 3 meses. No, bueno, pero... Está bien, pero comer de todo, ¿eh? O sea, digo, comer, puede ser algún día que comerás frijoles con arroz, un día a lo mejor comerás frijoles con arroz, y otro día a lo mejor comiste carne, pero ya se acabó la carne y ya no voy a comer lo mismo los otros días. 3 meses, es muy honesto, se lo agradezco, gracias por su honestidad. ¿Qué más? Díganme otra, de verdad. 8 días, 2 semanas. Lo del día de hoy. Además, no tenemos carencias. Te la voy a poner de otra forma. ¿Para cuántas personas hoy podrían comer en tu casa con todo lo que acabas de visualizar? Para mí como 6. 6. El día de hoy. Bien comidos, ¿eh? No, pichica. O de atostada. Arroz, frijoles y garbanzas, 25. Si tienes comida para 3 meses, para una familia de 4, no come 25 en tu casa, perdóname. Mis cuentas no ajustan. Vamos todos. No, espérame. ¿Sí? Fácil le das de comer hoy con lo que dices que tienes por la providencia del Señor. ¿Sí? Hoy comes 100 personas en tu casa. Todo lo de todo. Sí, nos alcanza, vámonos. Estamos hablando de todo, claro. A uno les tocará frijolitos con quesito y con un pedacito de carne, a otro les tocará atún, con plátano. Pero 100 personas pueden comer ahorita en tu casa. A lo que vamos es, ¿qué parte de no te dejaré ni te desampararé? Pero vamos a ver más adelante, amadas, porque esto es un compromiso con Dios. No se trata, ¿cómo empezamos con el amor fraternal? No se trata de mí. No se trata de mí. Se trata del prójimo. Sí, bueno, pero pues es mi familia, es lo que yo tengo, es lo que yo trabajo. Sí, mi amada. Pero estos son los versículos, váyanse a Santiago 1, no quiero dejar de tocar este punto. Santiago 1:27, conocido este pasaje. 1:27. La religión pura y sin mancha delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago lo resume: 3 acciones o 3 prácticas muy concretas para practicar verdaderamente en la vida diaria nuestra fe en el autor de la vida. Eso es precisamente cuando nos habla de amarnos fraternalmente, de practicar esa religión pura y sin mancha. Otra área que también toca Hebreos 13, que a mí me gusta mucho, perdonarán la circunstancia, son 3 verbos que les invito a practicar, o más bien, el Espíritu Santo a través del autor de Hebreos nos invita a practicar. Y yo también tengo que hacerlo. Primer verbo, Iván, son 3 y se toman juntos. Acordaos, obedecer y saludar. Acuérdense, obedezcan y saluden. Versículo 7, ahí en Hebreos 13. ¿A quiénes? De vuestros pastores. Acuérdense, ¿qué es acordarse? De los que nos enseñan, de los que nos dirigen, de los que nos guían, de los que nos... Ahora sí que con la lamparita es como las acomodadoras de cuando yo era chiquilla. En los cines nos acomodamos, ahora ya cada quien trae su lamparita en el celular. Pero aquellas que nos alumbraban el camino cuando llegábamos tarde a la película, ¿verdad? Entonces, acuérdense de vuestros pastores, dice,
sigan su ejemplo de fe, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta, por qué llegaron a ser estos pastores. Nos habla de acordarnos de él. ¿Cómo nos acordamos? En oración. En oración, primeramente. Sosteniéndonos. Sí, sosteniendo, sí, con nuestras ofrendas, nuestros diezmos, un presente. Cuando el Espíritu Santo te mueva, ustedes no tienen idea de verdad cuán atinado es el Señor. No digo las personas, el Señor. A veces que en años dices, no recibo nada, y de repente recibes porque ahí estaba la necesidad. Y tú no sabes cuándo el Señor te está utilizando como una fuente de bendición para tus pastores. Acuérdate de ellos. ¿Cómo más nos podemos acordar? Orando por ellos. Claro, vamos a brincar a la siguiente acción, que es obedeciéndoles, no nada más orando por ellos y por sus familias, por sus hijos. ¿Cómo más nos acordamos? No juzgándoles. Hijo. ¿Sí? O juzgando a su familia, o juzgando sus... Lo digo porque también yo estoy en la misma posición. Yo también tengo pastores. Tengo autoridades espirituales sobre mí. ¡Auch! Porque por lo general decimos, pues mira, aquí hablan de mí. Ahorita les voy a decir. No, porque también el Señor me estaba hablando a mí. ¿Tú? ¿Te acuerdas de tus pastores? Sí. ¿Les obedeces? Siquiera los saludas. Sí, pero un poquito. Pues sí, pero como el indio Cherokee. Dice versículo 17, sáltense aquí están entrelazados, o sea, entresaltados estos versículos, pero siempre es con respecto al liderazgo espiritual y es parte del amor fraternal. ¿Cómo es mi actitud hacia el liderazgo espiritual, mis amadas? 1, acuérdate. 2, versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, o sea, doble. Si no te quedó claro el obedecer, sujétate a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Te lo aseguro que damos cuenta, ¿sí? Dice, para que lo hagan con alegría y no, esta versión dice, gimiendo. En otras dice quejándose o con tristeza, porque esto no es provechoso, pues a ti no te conviene que yo esté, ay Señor, te encargo a los hermanos de Berea, ¿no? Gimiendo. ¿Por qué? Porque sientes que a veces que la palabra como que pasa aquí, sigue por allá, a dar, ¿sí? O entró, sale. Dice, obedeced y sujetaos a ellos. Es difícil porque nuestra carne no quiere. Eso es algo a lo que no está dispuesta nuestra carne. ¿Por qué? Porque son imperfectos. ¿No es cierto? Piensa en tus pastores ahorita. Son imperfectos. Y ahorita mismo ya hay muchos argumentos de mucha gente que dice, es que hay pastores de veras que son, ¿verdad?, mentirosos, codiciosos, pecadores. Sí, pero tú no estás bajo su tutela. Tú estás en la iglesia en donde quieres estar, donde el Señor te ha puesto y tienes un pastor o unos pastores. Sujétate al liderazgo. O sea, normalmente se dice amén, ¿no? Dice, ¿cómo se va a notar esto? 2 acciones, entonces. ¿Por qué me he de sujetar y de obedecer a los pastores? Porque velan por mí y dan cuenta. Nada más por esos 2 detalles. Nada más por esos 2 detalles. Creo que me convendría. Y si Dios los quita, los derriba, los exhibe porque están mal, gloria a Dios siempre. Pero a mí Dios no me puede demandar que yo no me sujeté, ¿sí? Que yo me acordé, que yo oraba por ellos. Y tan oraste por ellas que, pues Dios permitió que las cosas se mostraran y salieran a la luz.
porque así han sucedido. Muchas congregaciones, iglesias han caído, dolorosamente lo digo. Y tercer punto con respecto a los pastores, les dije que había 3 verbos. ¿Cuáles eran? Acordaos, obedecer, salúdenlos, amados. De verdad, salúdenlo. ¿Saben qué es saludar? Desear salud. Pero luego no saludan ellos. Ve y salúdalos. Ya son iglesias muy grandes. Como somos iglesias muy grandes, se esconden. De tarea tienes que aprender de todo. Hebreos 13, mi amada. ¿Y ellos también? Por supuesto, pero por supuesto. No, pastores también, pan. Pero también la palabra de Dios es para nosotros, no es para el otro. No, ya lo entendí. Para nosotros. Pero se echó el chascarrillo Yo del creo que día. una de las cosas importantes aquí, Lucien, es que nosotros debemos orar diario por nuestros pastores. Ponerlos en manos del Señor. Si te puedes aumentar un poco más, te lo agradezco. Sí, porque a veces hasta más. Cuando sabes que el pastor está en una necesidad, cuando sabes que está enfermo, cuando su familia está en dificultades, cuando, no sé, cuando perdió a un ser querido, cuando, no sé, hasta más. No es por contabilidad, hija. Es de verdad por entrega, por devoción, por respeto. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios es para cada día y creo que esa sería una buena postura. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo te mueva y lo traes a la mano, ay, pobre mi pastor, pero no es de verdad, ¿cómo se llama? Tenerle lástima o decir, ay, no, es tan necio que a ver si le cae el 20. No, ¿sí? Tú no sabes a lo mejor lo que está luchando con esa personalidad, con ese carácter, y que de todas maneras, a pesar de ese carácter y de esa personalidad, Dios lo puso ahí. Claro, de las luchas espirituales. Pero por supuesto, eso es O por la internas. esposa, con los hijos. Claro, ¿no? Tú no sabes la necesidad que hay, ¿no? A lo mejor tiene un hermano inconverso, enfermo, a punto de morir, y temen por su salvación, ya ni siquiera por su vida. Y es una carga. O simplemente vámonos más egoístamente, que es lo que nos acomoda más fácil. Si que está orando por alguno de ustedes y siente la carga, lleva años ministrando, años aconsejando, años con la palabra y cero cambio, cero conversión, cero. Eso también pesa, amadas. No lo sabemos, pero si alguien más intercede y ora, ¿sí? Se acuerda, pero nada más se acuerde, porque nos quedamos en la primera parte. Yo sé que muchas de ustedes son hijas de oración del Señor y hijas que oran, pero la segunda parte de obedecerles y sujetarnos a ellos, esa parte nos cuesta. Esa parte nos cuesta. Es que tú no conoces a mi pastor. Es como el hecho sin más, es que tú no conoces a mi marido. ¿Sí? Aquí no hay condiciones. Tercer verbo, saludar, versículo 24. Saludad a vuestros pastores. En versiones más modernas dice a vuestros líderes. La palabra líder no está en la Biblia. Yo prefiero esta traducción. Saludad a vuestros pastores. Dice, y a todos los santos. ¿Sí? Pero aquí dice, saludar a los pastores. Yo algo que de verdad reconvenía con el grupo de discipulado que tengo ahí en el Centro Cristiano Palmas. Les decía, amados, de verdad, se los digo de todo corazón, nos ven ajetreados, nos ven atendiendo a una persona, que estamos dando una clase, que estamos ministrando, recogiendo hasta los platos de las mesas que no recogen los mismos congregantes cuando tenemos algún convivio. Cosas así, nos ven ajetreados y entonces se van. De verdad, salúdense para entrar y para despedirse. Eso nos reconforta. Eso me permite ver tu rostro, bendecirte en tu salida y en tu entrada. Porque es mi obligación. Pero a veces el milusos no puede hacerlo. Tú acércate. Aquí nos dice claramente, tú saluda a los pastores. Ciertamente el autor está diciendo, manda saludar a los pastores, pero nos está también exhortando, aunque me vean ocupada, se los dije, aunque me vean hablando con una hermana que está llorando,
se acercan. Yo tengo una o dos hermanitas por ahí, que las ves así como poste. Y me ven que estoy hablando con alguien y todo. Y de repente nomás se pasan muy discretamente por acá, me agarran los hombros, las beso, las bendigo, mientras la otra sigue llorando. A veces puede parecer impertinente, amadas. Nosotros necesitamos, y al final, de verdad hacemos un recuento y decimos, ¿a quién saludé? ¿Quién me saludó? ¿Sí? Porque a veces no nos es posible nosotros dirigirnos, porque nos agobia pues otras personas con las necesidades. Háganlo, mis amadas. Miren, algo que me encontré muy hermoso. El saludo de los griegos era gracia. Así se saludaban los griegos. Gracia. Qué bonito, ¿no? Sí, se decía. Gracias. Los hebreos, paz. Shalom. Hasta el día de hoy. ¿Sí? Así se saluda. El saludo de Pablo a los creyentes es gracia y paz. Qué bonito. Junta lo de los hebreos y lo de los griegos. Gracia y paz juntos. Pero ahí le va a dar mejor. El saludo de Pablo a los pastores de Pablo. Gracia, misericordia y paz. Esto está en 1 Timoteo 2. Sí. 1 Timoteo 2, versículo 2. Dice: exhorto pues ante todo que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esta es una exhortación a interceder por ellos. Y Tito 1:4, está ahí adelantito, Tito. Sí. Y dice: a Tito, mi verdadero hijo en la fe, gracia, ahí está el saludo, Pablo escribiéndole a Tito, mi verdadero hijo en la comunión, en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Es el saludo de Pablo a los pastores. ¿Qué? Perdón, la cita bíblica. Tito 1:4. Gracia, misericordia y paz. Qué hermoso, ¿no es cierto? Sí. Los griegos decían gracia. Los judíos shalom. Shalom o paz. Es paz. Sí, significa paz. Paz. Pablo a los creyentes, gracia y paz. Y Pablo a los pastores, gracia, misericordia y paz. Oigan, así vamos a saludar de aquí en adelante. Gracias y paz. No, gracia, misericordia y paz. Sí. No, pero no así, amor y paz. ¿A los judíos? ¿A los hebreos? ¿A los judíos? Pues, A los judíos, no, a los griegos, gracia, y a los hebreos, paz. Y Pablo, gracia y paz. Y a los pastores, Pablo, gracia, misericordia y paz. Es Pablo. En los dos últimos, Pablo es el que nos enseña a saludarlos, deseándoles toda gracia, es decir, gracia de lo alto, paz de lo alto, del Dios de Jehová, Shalom, ¿sí? Y también a los pastores, misericordia. Le agrega misericordia, pero ese es Pablo el que nos enseña. Ese Pablo frío, duro, que a veces nos puede parecer mandón, medio xenófobo, medio raro, ¿no? Es un hombre lleno de misericordia, de verdad, de ternura. Sí, yo Pablo lo quiero mucho. Yo también. Gloria a Dios. Pero no lo obedece. Exacto. A tu pastor Pablo. Versículos 10. Quiero nada más cerrar, mis amadas, porque si no nos vamos a ir a otra clase y ya no quisiera ya poder avanzar y dejarles un concepto ya general.
Hebreos 13 también llama nuestra atención a la adoración espiritual. La adoración espiritual. Aquí nos habla de tres elementos muy interesantes. Nos habla de un altar, nos habla de un campamento, o más bien de estar fuera del campamento. Nos habla de los sacrificios. Y justamente nos habla, en estos tres elementos, nos habla de identificarnos con la obra de Cristo aquí en la tierra. Identificarnos. Te lo voy a decir en palabras muy concretas. Primera de Pedro 4:12, mi amor. 4:12 de Primera de Pedro. Y vamos a leer 12 y 13. Primera de Pedro 4:12. Amadas. Lo voy a hacer en femenino. No os extrañéis acerca de la prueba de fuego, la cual se hace para probaros, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Antes bien, regocijaos, pongan atención en este versículo, regocijaos en que sois participantes de los padecimientos de Cristo. Aquí casi nadie dice amén, pero diga amén. 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 Yo lo sé. Para que cuando su gloria sea revelada, os regocijéis con gran alegría. Amén. Cristo nos está llamando desde Hebreos 13 a participar de su altar, de salir fuera del campamento, es decir, salir del confort, porque Él fue crucificado afuera de Jerusalén, en las afueras ya, los basureros, los tiraderos, y allá fue echado, y también allá eran arrojadas las cenizas cuando el sacerdote ofrecía la sangre en el altar. Las cenizas de todo lo que se quemaba del holocausto eran echadas fuera del campamento, porque habían sido cargadas de todo el pecado. Así Cristo. Y por eso nos dice Cristo en el versículos del 11 al 14, el énfasis está en que separemos. Ser feliz. A ver, creo que no nos quedó claro y ahorita la alarma nos sacó totalmente de balance y de contexto. Que Cristo sale del campamento. Cristo sale del campamento habiendo ofrecido un sacrificio. Acuérdense de tres palabras: altar, fuera del campamento y sacrificio. El altar, participar del altar, es participar de sus padecimientos, es no olvidarnos lo que costó nuestra salvación. ¿Qué dice Filipenses 3:8? Y ciertamente aún estimó todas las cosas. Estimó todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sígueme? Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Sigue. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Ahí está. Sigue. Llegando a ser semejante a Él en su muerte. Así es que alcanzar la resurrección entre los muertos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cómo no sabemos eso? Pero cuando leemos esto y cuando recordamos Hebreos 13,
11 nos dice que participemos y nos identifiquemos con la entrega de Cristo. Yo creo que es un tema muy apropiado ahorita que viene la Semana Mayor. Pero no es para hacerlo una vez al año, es para vivir en constante identificación con el Cristo. No nada más con el Cristo proveedor, con el Cristo amoroso, con el Cristo apapachador, fiel. Sí, Él es todo eso. Pero con el Cristo sufriente. Con el Cristo que dio su vida. Con el Cristo que aún en las peores circunstancias, llevando toda la ira del Señor sobre sí mismo, nos bendijo. Todavía perdonó y prometió a uno que estaba al lado de él. Todavía perdonó y clamó por misericordia por todos los que estábamos allá abajo. Y todavía nos dijo: misión cumplida. Todavía dijo: consumado. Amadas, si no nos identificamos con esa parte, con el altar, con salir fuera. ¿Por qué? Porque estos hebreos sufrieron persecución, robo, injusticias. Y no nada más ellos. Vienen tiempos. No sé si los alcancemos a vivir, pero tenemos que ser instruidos. Por ahí decía un predicador, el problema de las enseñanzas hoy en día en las iglesias es que no se enseña a los hijos de Dios a sufrir. ¿Cómo? Pare de sufrir. Pare de sufrir, claro. Esa es la mejor enseñanza. Pare de sufrir. Pare por suerte las puertas. Sí. Pero el Señor nos está llamando. Pero la parte difícil y real la hizo Cristo. A nosotros nos toca, ahora sí que la cola del cometa, identificarnos con Cristo. ¿Por qué? Porque nuestros sacrificios, ¿cuáles son los sacrificios que el Señor va a mirar y agradarse? Regrésate a Hebreos 13, 15 y 16, mi amada. Muy bien. Primero, sacrificio de alabanza continua. Ofrezcamos ¿cuándo? Siempre a Dios sacrificio de alabanza, fruto de labios. Confiesen, yo prefiero esa, que confiesen, confesando el nombre del Señor. Por eso las alabanzas que no confiesan el nombre del Señor son cantos lindos, son cantos bonitos, conmueven, pero no es alabanza continua. Y segundo punto del sacrificio, versículo 16, y de hacer el bien, y de la comunión, o de la comunicación, o de la comunión, no os olvidéis. Nos habla de las buenas obras. ¿Por qué? Ahí dice. De tales, sí son sacrificios porque somos egoístas, porque somos carnales, porque de repente nos gana otras intenciones, pero el Señor sacrifica, muere a tu ego y haz esto. Sacrificio de alabanza continua y buenas obras al prójimo. Y no me quiero ir todavía a los versículos concordantes. Hasta a tus enemigos. Ouch. Buenas obras, combatir el mal con el bien. El mundo dice, el fuego con fuego se combate. El Señor dice, el mal con el bien se combate. Se vence al mal con el bien. Y finalmente, dice este varón, orad por nosotros. Esto es correcto. Está bien, pero saben que esto viene hasta el final. Primero viene la palabra, la exhortación. Este gran pastor de las ovejas dice a partir del versículo 20 al 21,
dice, y el Dios de paz, esta bendición, de verdad, es para, como dicen en Norteamérica, esto va para el refri, para verlo todo el tiempo, para escribirlo ahí, si tienes plumines, escríbelo en tu refri. Dice, y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a nuestro Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo, pues estoy en el 20, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, no por nombramiento, no por dedazo, no por Aarón, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos o perfectos, dice otra versión, para toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea gloria para siempre jamás. Amén. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? ¿Con qué está cerrando preciosamente este capítulo? Que nos haga aptos. Repito, aquí dice perfectos. ¿Se puede? Sí. No que ya lo haya alcanzado, dice Pablo. Prosigo. Esa es parte de la perfección. El proseguir, el perseverar. Os haga perfecto para toda para obra buena o buena obra. ¿Pero para qué? Para que hagamos la voluntad del Señor, mis amados. Se trata de Él. Se trata del Señor. Desde que empieza Hebreos, se trata del Señor. Y termina con esto, se trata de Él. Para hacer su voluntad. Necesitamos ser capacitados para hacer su voluntad. Pero ahí nos dice que realmente no la podemos hacer nosotros solos, sino que es Él el que la hace en nosotras. ¿No es cierto? Sí, Él produce en nosotros el querer o el hacer. Porque si de mí viniera, no se me da el querer como el hacer. Es Él en mí, obrando como un instrumento. Cierra tus ojos y medita un momentito. La importancia de esta carta, de este estudio, de lo que has asimilado, retenido, no en conocimiento, pero sí en convicción y en decisión. Y ponlo delante del Señor. No importa que sea solo me acuerdo de una cosa, de la fe, solo me acuerdo de la exhortación, de no deslizarme, de que Dios habla de muchas maneras. Lo que recuerdes, lo que traiga el Señor en este momento a tu mente, a tu corazón. Y entrégaselo a Dios. Y dile, Señor, auméntame la fe. Dile, Señor, no permitas que mi pie resbale, que yo me aparte habiéndote conocido, te dé la espalda, como me exhorta Hebreos. No permitas que yo no practique el amor fraternal. Sé tú en mí para que yo haga tu voluntad. Padre, enséñame a identificarme contigo, con tu hermoso ejemplo, con tu hermoso sacrificio. Con todas tus palabras, Señor, tus milagros y prodigios ciertamente, pero más que todo, como dice tu palabra, como lo dice Pablo, identificarme, Señor, y ser partícipe de tus padecimientos. No somos dignos, Señor, pero por amor, tú lo diste todo. Siendo más que todo, te hiciste como nosotros y aún más como siervo nuestro. Gracias, bendito Jesús. Gracias por esa obra perfecta. Y gracias, Papá Dios, porque tú preparaste todo desde el principio, del comienzo, Dios. Tú preparaste todo para que fuese enseñanza, sombra y figura, Señor, de lo que había de venir, perfecto,
completo. Y Señor, es a través de Cristo que hoy vemos tu gloria. Gloria como del unigénito. Señor, te exaltamos y te alabamos. Ahora permite, Señor, que esa grandeza, Señor, de tu presencia, Señor, se manifieste a través de nuestra fe. Aumentanos la fe. Ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Y permite, Padre eterno, que a través de la fe en ti y solo en ti, de verdad vivamos como verdaderos hijos tuyos, Señor, dando el fruto, glorificando tu nombre en todo y en toda circunstancia, Señor, y en todas las áreas de nuestra vida, como hoy nos has dado un panorama breve, Señor, todas, hasta lo más íntimo de nuestra vida, Señor, se ha tocado por tu presencia, se ha tocado por tu grandeza y tu poder, para que hagamos las cosas que te agraden, para que seamos, Señor, como tus hijos amados. Gracias, Señor, porque la obra preciosa que tú has comenzado en nosotros, tú mismo, con tu mano, la perfeccionarás. Gracias, bendito Señor. En el nombre de Jesucristo sea la honra, la gloria, el poder, la majestad siempre para ti. Amén. Tengo una duda. No duda, una pregunta. Por ejemplo,